Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Fernanda, tengo 36 años y lo que voy a contarles hoy cambió mi vida para siempre. Nunca imaginé que fingir un viaje de negocios y revisar las cámaras de seguridad de mi propia casa me mostraría la traición más dolorosa que he vivido. Pero esa traición también me dio la fuerza para hacer lo que debía haber hecho hace años. Todo comenzó hace aproximadamente 1 año y medio. En ese entonces, mi vida parecía perfecta desde afuera. Vivía en una casa hermosa en una zona residencial tranquila. Tenía un matrimonio que creía sólido con Germán, mi esposo de 8 años, y una relación que yo consideraba cordial con mi suegra Blanca. Trabajaba como gerente de operaciones en una empresa de logística internacional, un puesto que había conseguido por mi propio esfuerzo después de años de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Mi sueldo era bueno, muy bueno de hecho, y eso nos permitía vivir cómodamente. Germán trabajaba en el negocio familiar, una pequeña distribuidora de materiales de construcción que su padre había fundado décadas atrás. Después de que su padre falleció hace 5 años, Blanca quedó como la dueña oficial del negocio, aunque Germán manejaba las operaciones diarias. El negocio no era muy rentable, la verdad. Había meses buenos y meses malos, pero Germán siempre decía que era su legado familiar y que no podía abandonarlo. Yo lo apoyaba completamente. De hecho, durante los primeros años de nuestro matrimonio, cuando el negocio pasaba por momentos especialmente difíciles, yo ayudé con préstamos personales que nunca me devolvieron. Pagué reparaciones del local, cubrí nóminas de empleados, incluso financié la compra de un camión nuevo para las entregas. Nunca llevé la cuenta exacta porque para mí el dinero era de los dos. Éramos una familia. Blanca vivía en una casa más modesta al otro lado de la ciudad, pero pasaba mucho tiempo con nosotros. Venía a comer los domingos. A veces se quedaba varios días seguidos cuando decía que se sentía sola. Yo la recibía con los brazos abiertos. Cocinaba sus platillos favoritos. Me aseguraba de que su habitación de huéspedes estuviera siempre lista. La llevaba al médico cuando lo necesitaba. Pensaba que estábamos construyendo una relación de madre e hija. Mi propia madre había fallecido cuando yo tenía 22 años y en cierta forma buscaba llenar ese vacío. Pero había algo que yo mantenía en privado, algo que ni Germán ni Blanca sabían realmente, algo que mi abuela materna me había dejado como herencia y que yo había manejado con discreción absoluta durante todos estos años. Mi abuela, que en paz descanse, había sido una mujer extraordinaria. Emigró de España a México en los años 50 con apenas 20 años y una maleta. Trabajó como costurera, luego abrió su propio taller. Después una pequeña fábrica textil. Para cuando yo nací, ya era dueña de varios inmuebles comerciales en zonas estratégicas de la ciudad. Edificios completos que rentaban a oficinas, locales comerciales, incluso un pequeño centro comercial. Nadie en la familia hablaba mucho de esto porque mi abuela era muy reservada con sus finanzas. Decía que el dinero atraía problemas y envidias. Cuando ella falleció, yo tenía 25 años y acababa de terminar mi carrera universitaria. Me llamó su abogado, un señor mayor llamado Don Esteban, que había trabajado con ella durante décadas. Me citó en su oficina y me entregó un sobre sellado. Dentro había una carta escrita a mano por mi abuela y los documentos legales de su testamento. La carta decía algo que nunca olvidaré. Decía: Fernanda, mi niña querida, te dejo todo lo que construí porque veo en ti la misma fuerza que tuve yo. Pero te pido algo, no lo grites a los 4 vientos. El dinero cambia a las personas, incluso a las que amas. Usa esta herencia con inteligencia. Invierte, aprende, crece. Y cuando llegue el momento en que necesites este poder, lo tendrás. Pero hasta entonces, guárdalo como el tesoro que es. Así que eso hice. Heredé un portafolio de propiedades valuado en varios millones de pesos. Don Esteban se convirtió en mi asesor financiero y juntos manejamos todo con absoluta discreción. Contraté a una administradora de propiedades profesional, una mujer eficiente llamada Patricia, que se encargaba de todo.
cobrar rentas, mantener los edificios, buscar nuevos inquilinos, manejar contratos. Yo recibía reportes mensuales y los ingresos se depositaban en una cuenta bancaria separada que abrí específicamente para esto. Nunca mezclé ese dinero con mis ingresos del trabajo ni con las finanzas que compartía con Germán. ¿Por qué no le dije a Germán sobre esto cuando nos casamos? Honestamente, al principio fue por seguir el consejo de mi abuela. Quería estar segura de que nuestro matrimonio se basaba en amor genuino, no en interés económico. Y después, cuando ya llevábamos años juntos, simplemente nunca encontré el momento adecuado. Además, yo contribuía generosamente a nuestros gastos con mi sueldo del trabajo. Pagaba la mitad de la hipoteca, compraba la despensa, cubría servicios, financiaba nuestras vacaciones. Sentía que ya estaba aportando más que suficiente. El dinero de las propiedades lo reinvertía, lo ahorraba, lo usaba para causas benéficas de forma anónima. Era mi red de seguridad, mi libertad, mi independencia. Blanca tampoco sabía nada de esto. Para ella yo era simplemente la nuera que trabajaba en una oficina. A veces hacía comentarios sobre mi trabajo que me incomodaban un poco. Decía cosas como: «Qué bueno que tienes tu trabajito, Fernanda. Así te mantienes ocupada». O: «Las mujeres de ahora ya no saben ser amas de casa como antes. Todo es carrera y oficina». Yo sonreía y dejaba pasar esos comentarios. Pensaba que era solo su forma de ser, de otra generación. Los problemas comenzaron sutilmente hace aproximadamente 6 meses. Empecé a notar cambios pequeños en el comportamiento de Germán. Llegaba más tarde del trabajo, sin explicaciones convincentes. Pasaba mucho tiempo encerrado en su estudio hablando por teléfono en voz baja. Cuando yo entraba, colgaba rápidamente o cambiaba de tema. Sus respuestas se volvieron evasivas. Cuando le preguntaba cómo había estado su día, respondía con monosílabos: «Bien, normal, nada especial». También noté que Blanca venía más seguido a la casa. Ya no solo los domingos, sino entre semana también. A veces llegaba yo del trabajo y ya estaba ahí, sentada en la sala con Germán, tomando café. Cuando yo aparecía, se quedaban callados por un momento, como si hubiera interrumpido algo. Luego retomaban la conversación, pero cambiando de tema a cosas triviales: el clima, las noticias, el tráfico. Una noche, como a las 11, bajé a la cocina por un vaso de agua. Germán estaba en su estudio con la puerta entreabierta. Escuché su voz hablando con alguien por teléfono. Decía: «No te preocupes, mamá, ya casi está todo listo. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Ella no sospecha nada». Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué era lo que yo no debía sospechar? Me quedé paralizada en el pasillo, conteniendo la respiración. Germán continuó: «Sí, ya hablé con el contador. Dice que es mejor hacerlo ahora que después. Mientras menos sepa, mejor». Luego hubo una pausa y después una risa baja. «No, no va a ser problema. Confía en mí». Volví a la habitación sin hacer ruido, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Me acosté en la cama, pero no pude dormir en toda la noche. Mi mente daba vueltas y vueltas tratando de encontrar una explicación inocente a esa conversación. Tal vez estaban planeando una sorpresa para mí. Tal vez era mi cumpleaños y querían organizarme una fiesta. Pero mi cumpleaños había sido hacía 3 meses. ¿Entonces qué? Los siguientes días observé todo con más atención. Me di cuenta de que Germán había empezado a recibir correspondencia que escondía. Llegaba el correo y él lo revisaba primero, apartando algunos sobres que se llevaba a su estudio. Una tarde, cuando él salió a hacer un mandado, entré a su estudio. Sobre el escritorio había una carpeta manila con documentos. Los revisé rápidamente con las manos temblando. Eran papeles legales, algo relacionado con propiedades y transferencias. Vi mi nombre en algunos de ellos. No tuve tiempo de leer todo porque escuché el coche de Germán llegando. Salí del estudio tratando de actuar normal, pero por dentro estaba aterrada. Esa noche, durante la cena, decidí tantear el terreno. Le pregunté a Germán cómo iba el negocio familiar. Él respondió con vaguedades, como siempre. Entonces le pregunté si necesitaba ayuda económica.
si había algún problema que pudiéramos resolver juntos. Me miró con una expresión extraña, casi molesta, y dijo: «No, todo está bien. No necesito tu dinero, Fernanda. Ya haces suficiente». Había algo en su tono, algo cortante que me dolió. Nunca me había hablado así. 2 semanas después, Germán mencionó casualmente durante el desayuno que su madre estaba pensando en vender su casa. Dijo que Blanca quería mudarse con nosotros de forma permanente. «Es que se siente muy sola», explicó, «y la casa se le hace muy grande. Además, ya está mayor. Sería mejor que estuviera aquí con nosotros, ¿no crees?». Lo dijo como si fuera la cosa más natural del mundo, como si ya estuviera decidido. Yo traté de procesar la información. No es que tuviera nada contra Blanca viviendo con nosotros, pero algo en la forma en que Germán lo planteó me incomodó. No me preguntó mi opinión realmente. Me la estaba informando. Le dije que necesitaba pensarlo, que era una decisión importante y que deberíamos hablarlo con calma. Germán se molestó. Dijo que era su madre, que tenía todo el derecho de vivir con su hijo, que yo era egoísta por siquiera dudarlo. Esa palabra, egoísta, me cayó como un balde de agua fría. Nunca me había llamado así. Siempre había sido generosa, comprensiva, flexible. ¿Y ahora era egoísta por querer conversar sobre un cambio tan grande en nuestra vida? Decidí que necesitaba más información. No podía seguir viviendo con esa ansiedad constante, con esa sensación de que algo malo estaba por pasar. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Instalé cámaras de seguridad en la casa. Le dije a Germán que era por seguridad del vecindario, que habían habido algunos robos en casas cercanas y que quería estar tranquila. Él aceptó sin mayor problema. Contraté a una empresa de seguridad que instaló cámaras en la sala, el comedor, la cocina y los pasillos principales. Cámaras discretas, de alta definición, con audio, que se conectaban a una aplicación en mi teléfono. Podía ver y escuchar todo en tiempo real desde cualquier lugar. Durante una semana no pasó nada fuera de lo común. Revisaba las cámaras de vez en cuando durante mis descansos en el trabajo. Veía a Germán llegar, cambiarse de ropa, ver televisión. Normal, rutinario. Empecé a pensar que tal vez estaba paranoica, que estaba inventando problemas donde no los había. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Mi empresa me pidió que viajara a Monterrey para una reunión importante con un cliente nuevo. Sería un viaje de 3 días. Se lo comenté a Germán durante la cena. Él pareció casi aliviado. Dijo: «Qué bien, mi amor. Te va a hacer bien el cambio de aire. No te preocupes por nada aquí. Yo me encargo de todo». Esa noche fue especialmente cariñoso conmigo. Me abrazó, me besó, me dijo que me amaba. Por un momento pensé que tal vez todo estaba bien, que había estado imaginando cosas. El día de mi supuesto viaje, hice mi maleta como siempre. Germán me llevó al aeropuerto, me despidió con un beso y me deseó buen viaje. Pero yo no abordé el avión. En lugar de eso, tomé un taxi y me fui a un hotel cerca de la casa. Renté una habitación, cerré la puerta, abrí mi laptop y mi teléfono y me preparé para ver qué pasaría en mi casa durante los siguientes 3 días. Tenía un presentimiento, una intuición que no podía ignorar. Y esa intuición, desafortunadamente, resultó ser completamente acertada. Las primeras horas no pasó nada. Germán llegó a casa después de dejarme en el aeropuerto. Lo vi en la cámara de la sala. Se quitó los zapatos, se sirvió una cerveza, encendió la televisión. Todo normal. Pero entonces, como a las 7 de la noche, sonó el timbre. Vi a Germán levantarse y abrir la puerta. Era Blanca. Llevaba una maleta grande. Germán la ayudó a entrar, le dio un beso en la mejilla y cerró la puerta. Escuché su conversación claramente gracias al audio de las cámaras. Blanca dijo mientras arrastraba su maleta hacia la sala: «Bueno, mijo, ya se fue. Ahora sí podemos hablar tranquilos». Germán se rió y respondió: «Sí, mamá. 3 días completos sin que nos interrumpa. Es perfecto». Se sentaron en el sofá, el mismo sofá donde yo me sentaba todas las noches.
Blanca sacó una carpeta de su bolso, la misma carpeta manila que yo había visto en el estudio de Germán. La abrió sobre la mesa de centro. «Mira», dijo Blanca señalando los documentos. «Aquí están todos los papeles. El abogado dice que solo necesitamos que Fernanda firme aquí y aquí. Le vamos a decir que es para refinanciar la hipoteca de la casa, que vamos a conseguir una mejor tasa de interés. Ella va a firmar sin leer, como siempre. Confía en ti ciegamente, la pobre tonta». Mi corazón se detuvo. ¿Qué estaban planeando? Seguí escuchando, con las manos temblando tanto que casi se me cae el teléfono. Germán tomó los papeles y los revisó. Dijo: «Perfecto. En realidad no es refinanciamiento, es una transferencia de propiedad. Cuando firme, la casa pasará a estar a mi nombre solamente. Y después, con el poder notarial que también va a firmar sin darse cuenta, podré acceder a todas sus cuentas bancarias. El abogado dice que es completamente legal si ella firma voluntariamente». Blanca aplaudió con satisfacción. «Ay, mijo, sabía que eras inteligente. Esa mujer ha sido un estorbo desde el principio. Se cree mucho porque tiene su trabajito y gana bien, pero nunca ha entendido su lugar. Una esposa debe obedecer y servir, no andar de ejecutiva por ahí. Y lo peor es que ni siquiera te ha dado hijos. 8 años de matrimonio y nada. Es una inútil». Cada palabra era como una puñalada. No podía creer lo que estaba escuchando. Estas eran las personas en las que yo había confiado, a las que había ayudado, a las que había amado. Germán continuó: «Lo mejor es que ella nunca va a sospechar. Piensa que somos la pareja perfecta. Y cuando tenga el control de todo su dinero, voy a poder salvar el negocio y comprarte esa casa nueva que quieres, mamá. Te lo mereces. Has trabajado toda tu vida». Blanca suspiró con dramatismo. «Ay, sí, mijo. Esa casa en la colonia privada que te mostré. 3 recámaras, jardín grande, cerca del club. Ahí sí voy a poder vivir como merezco. No como ahora, en esa casita horrible donde tu padre me dejó. Y tú también te mereces algo mejor. Cuando tengamos el dinero de Fernanda, vas a poder expandir el negocio, contratar más gente, comprar más camiones. Vamos a ser ricos». Germán se rió. «Y lo mejor es que cuando ya no necesitemos a Fernanda, simplemente le pido el divorcio. Para entonces todo va a estar a mi nombre. La casa, el dinero, todo. Ella se va a quedar sin nada. El abogado dice que en el divorcio, como todo está a mi nombre, ella no tiene derecho a nada. Se va a tener que ir a vivir a un departamento chiquito y seguir trabajando en su oficinita hasta que se jubile, mientras nosotros disfrutamos de su dinero». Blanca soltó una carcajada cruel. «Así se habla, mijo. Las mujeres como Fernanda necesitan aprender humildad. Se creen independientes y modernas, pero al final siempre necesitan a un hombre que las ponga en su lugar. Tu padre, que en paz descanse, siempre decía que las mujeres debían estar en la cocina, no en las oficinas. Tenía razón. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto». Seguí viendo la grabación durante horas. Blanca se quedó esa noche en la casa. Prepararon la cena juntos, riendo y bromeando. Hablaron de cómo iban a decorar la nueva casa de Blanca, de los muebles que iban a comprar con mi dinero. Germán incluso dijo que iba a comprarse un coche nuevo, uno deportivo que había visto en una agencia. Blanca sugirió que también deberían tomar unas vacaciones en Europa. «Con el dinero de Fernanda podemos hacer lo que queramos», dijo. Al día siguiente vi cómo Blanca se instalaba cómodamente en mi casa. Usó mi cocina. Se sentó en mi lugar favorito de la sala. Incluso entró a mi closet y se probó algunos de mis zapatos y bolsos. Comentó que cuando yo me fuera, ella se quedaría con las cosas buenas que yo tenía. Germán la dejaba hacer todo esto sin decir nada. De hecho, se reía. En la tarde del segundo día llegó un hombre que no conocía. Germán lo presentó como el abogado, el licenciado Ramírez. Era un hombre de unos 50 años, con traje gris y maletín. Se sentaron los 3 en el comedor y revisaron los documentos nuevamente. El abogado explicó cada paso del plan.
Dijo que lo habían estructurado de manera que fuera completamente legal. Mientras ella firme voluntariamente, sin coerción aparente, todo será válido ante la ley, explicó. Después, cuando usted solicite el divorcio, señor Germán, ella no tendrá ningún derecho sobre los bienes que para entonces estarán registrados a su nombre. Blanca preguntó, ¿y si ella se da cuenta antes y no quiere firmar? El abogado respondió con frialdad, por eso es importante actuar rápido. Tienen que conseguir su firma en cuanto regrese del viaje. Díganle que es urgente, que el banco necesita los papeles inmediatamente para aprobar el refinanciamiento. Ella firmará. Las mujeres siempre confían en sus esposos en temas financieros. Germán asintió. No va a ser problema. Fernanda es muy confiada. Nunca revisa los papeles que le pongo enfrente. Firma donde le digo y ya. Es perfecta para esto. Los tres se rieron. Se rieron de mí, de mi confianza, de mi amor, de mi ingenuidad. Brindaron con vino tinto, un vino caro que yo había comprado para una ocasión especial. Blanca levantó su copa y dijo, por el futuro, por la justicia, por poner a las mujeres soberbias en su lugar. Yo estaba en mi habitación de hotel, llorando en silencio mientras veía todo esto. El dolor era físico. Sentía como si me hubieran arrancado el corazón del pecho, pero junto con el dolor comenzó a crecer algo más, algo frío, calculado, poderoso, rabia, determinación, claridad absoluta. Me sequé las lágrimas, respiré profundo y entonces, por primera vez en mi vida, decidí usar el poder que mi abuela me había dejado, el poder que había mantenido en secreto todos estos años. El poder que ellos nunca supieron que yo tenía. Tomé mi teléfono y llamé a don Esteban, mi abogado de confianza. A pesar de ser casi las 11 de la noche, él contestó. Le conté todo. Le dije que necesitaba actuar inmediatamente, que tenía pruebas de todo, que había grabaciones de video y audio. Don Esteban, que me conocía desde que yo era una niña, que había trabajado con mi abuela durante décadas, escuchó todo en silencio. Cuando terminé, simplemente dijo, Fernanda, tu abuela estaría orgullosa de ti. Vamos a hacer justicia. Te veo mañana a primera hora en mi oficina. Esa noche no dormí. Planifiqué cada movimiento, cada paso. Llamé a Patricia, mi administradora de propiedades, y le pedí que preparara ciertos documentos. Llamé a mi banco privado y hablé con mi asesor financiero. Todos respondieron de inmediato, porque durante años había sido una cliente confiable y discreta. Les expliqué la situación y todos se pusieron a trabajar. A la mañana siguiente, el tercer día de mi supuesto viaje, me reuní con don Esteban en su oficina. Llegué a las 8 en punto. Él ya tenía todo preparado. Sobre su escritorio había carpetas, documentos, formularios. Me explicó el plan. Primero, dijo, vamos a proteger todos tus activos. Vamos a hacer transferencias legales inmediatas de todas tus propiedades a un fideicomiso blindado que solo tú controlas. Ni siquiera en caso de divorcio pueden tocar ese fideicomiso. Es completamente legal y está protegido por las leyes de patrimonio familiar. Segundo, continuó, vamos a congelar todas las cuentas bancarias conjuntas que tienes con Mintin Netzitor, tu esposo. Como tú eres la titular principal y él es solo beneficiario secundario, tienes todo el derecho de hacerlo. Él no podrá acceder a ni un peso. Tercero, don Esteban me mostró unos papeles nuevos. Vamos a iniciar el proceso de divorcio inmediatamente, pero no un divorcio normal. Vamos a solicitar el divorcio por fraude matrimonial, con todas las pruebas que tienes. Las grabaciones son evidencia contundente. Esto significa que él no solo no va a recibir nada de ti, sino que tú puedes demandar compensación por daños emocionales y por el dinero que le prestaste a su negocio durante todos estos años. Cuarto, su expresión se volvió más seria. ¿La casa donde viven está a nombre de ambos? Le expliqué que sí, que cuando la compramos la pusimos a nombre de los dos. Don Esteban asintió. Bien, pero tú pagaste el enganche completo con tu dinero, ¿correcto? Y has pagado la mayoría de las mensualidades. Asentí. Él sonrió levemente.
Entonces tenemos base para solicitar que la casa se te adjudique completamente a ti en el divorcio, especialmente con las pruebas de que él intentó robártela mediante fraude. Y quinto, don Esteban sacó otro documento. Esto es lo más importante. Vamos a hacer una revelación pública de tu patrimonio real. Vamos a mostrarle a tu esposo y a tu suegra exactamente quién eres. No solo eres una gerente de operaciones, eres la dueña de uno de los portafolios de propiedades comerciales más valiosos de la ciudad. Eres técnicamente millonaria varias veces, y ellos intentaron robarte pensando que eras una simple empleada. Firmé todos los documentos necesarios. Don Esteban hizo llamadas, envió correos electrónicos, puso en marcha la maquinaria legal. En cuestión de horas, todo estaba en movimiento. Mis propiedades protegidas, las cuentas congeladas, la demanda de divorcio presentada, todo documentado, todo legal, todo irreversible. Entonces llegó el momento de volver a casa. Don Esteban me preguntó si quería que él estuviera presente. Le dije que no, que esto era algo que necesitaba hacer yo sola. Me dio un abrazo paternal y me dijo: «Tu abuela te está cuidando desde el cielo, Fernanda. Ve y haz lo que tengas que hacer». Llegué a mi casa exactamente a las 6 de la tarde del tercer día, la hora en que supuestamente mi vuelo aterrizaba. Abrí la puerta con mi llave. Germán y Blanca estaban en la sala, sentados en el sofá, con los documentos fraudulentos sobre la mesa de centro. Cuando me vieron entrar, sus caras se iluminaron con sonrisas falsas. «Mi amor», dijo Germán, levantándose rápidamente para abrazarme. «Qué bueno que ya llegaste. Te extrañé mucho. ¿Cómo estuvo el viaje?». Me besó en la mejilla. Yo me quedé quieta, sin responder al abrazo. Blanca también se levantó. «Fernanda, qué gusto verte. Justo estaba visitando a mi hijo. Qué casualidad que llegas ahora». Mentira. Había estado ahí los 3 días completos. Me quité el abrigo lentamente. Los Todonti. Miré a ambos. Germán seguía sonriendo, pero había algo en sus ojos, una ansiedad mal disimulada. Blanca jugaba con sus manos nerviosamente. «Siéntate, mi amor», dijo Germán, señalando el sillón. «Tengo que hablar contigo de algo importante. Es sobre la casa». Señaló los documentos en la mesa. «El banco nos está ofreciendo una oportunidad increíble para refinanciar la hipoteca. Podemos bajar la tasa de interés significativamente, pero necesitan que firmemos hoy mismo, antes de que cierre la promoción. ¿Puedes firmar aquí?». Me senté en el sillón. Tomé los documentos. Los revisé lentamente, página por página. Vi exactamente lo que don Esteban me había advertido. No era un refinanciamiento. Era una transferencia de propiedad completa a nombre de Germán, y había una cláusula escondida en la letra pequeña que me daba poder notarial a él sobre todas mis cuentas bancarias. Levanté la vista. Germán me miraba expectante. Blanca estaba al borde del sofá, casi sin respirar. «¿Crees que soy estúpida?», pregunté con voz calmada. El silencio que siguió fue absoluto. Germán parpadeó, confundido. «¿Qué?». «No, mi amor. ¿De qué hablas? Solo son papeles del banco». Dejé caer los documentos sobre la mesa. «No son papeles del banco, Germán. Son documentos de transferencia de propiedad. Me estás intentando robar mi casa. Y no solo eso, también quieres acceder a mis cuentas bancarias». La cara de Germán palideció. Blanca se puso de pie. «¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hijo? Él solo está tratando de ayudar con las finanzas del hogar. Eres una malagradecida». Me levanté también. Saqué mi teléfono. «Qué interesante que digas eso, Blanca, porque tengo grabado cada palabra que dijiste durante los últimos 3 días, cada plan que hicieron, cada insulto, cada risa». Abrí la aplicación de las cámaras de seguridad y les mostré la pantalla. «¿Ven? Cámaras con audio en toda la casa. Lo tengo todo documentado». Germán se quedó paralizado. Blanca abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Reproduje un fragmento de la grabación, el momento donde Germán explicaba cómo iba a robarme todo y después divorciarse de mí. Sus propias voces llenaron la sala, claras, nítidas, inconfundibles. Cuando terminó el audio, Germán tartamudeó. «Fer, yo puedo explicar».
no es lo que parece. Yo nunca... Nosotros solo estábamos... Hablando, lo interrumpí, planeando robarme, riéndose de mí. Dime, Germán, ¿cuál es la explicación que hace que esto esté bien? Blanca recuperó la voz, pero ahora estaba furiosa. Tú no tienes derecho a grabar en esta casa sin nuestro permiso. Eso es ilegal. Vamos a demandarte. Me reí. Fue una risa fría, sin humor. Adelante, Blanca. Demándame. Pero antes de que lo hagas, déjame contarte algo que ustedes no saben. Algo que he mantenido en privado durante todos estos años. Caminé hacia la ventana. Les di la espalda por un momento. Respiré profundo y me volteé para enfrentarlos. Mi abuela, cuando falleció, me dejó una herencia considerable. Soy dueña de 17 propiedades comerciales en esta ciudad, edificios de oficinas, locales comerciales, un centro comercial completo, propiedades que generan ingresos mensuales de varios cientos de miles de pesos. Tengo un portafolio de inversiones valuado en más de 50 millones de pesos. Soy, técnicamente, millonaria. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Germán me miraba con la boca abierta. Blanca se había dejado caer de nuevo en el sofá, con la cara completamente blanca. Continué. Durante todos estos años, ustedes pensaron que yo era solo una empleada de oficina, una mujer simple con un sueldo decente. Nunca se molestaron en preguntarme sobre mi familia, sobre mi herencia, sobre nada. Asumieron que yo no era nadie importante, y yo los dejé pensar eso, porque quería saber si me amaban por quien soy, no por lo que tengo. Germán encontró su voz. Sonaba desesperada. Fernanda, yo te amo. Siempre te he amado. Esto fue idea de mi mamá. Ella me convenció. Yo nunca hubiera... Cállate, lo interrumpí. Mi voz era como hielo. He visto las grabaciones completas. Tú planeaste esto. Tú contactaste al abogado. Tú redactaste los documentos. Tu madre solo te apoyó, pero la idea fue tuya. No me insultes mintiendo ahora. Blanca se puso de pie nuevamente, ahora con lágrimas en los ojos. Lágrimas falsas. Estaba segura. Fernanda, por favor, piensa en la familia. Hemos sido una familia durante 8 años. No puedes destruir eso por un malentendido. ¿Un malentendido? Mi voz subió de volumen. ¿Planear robarme mi casa, mi dinero y después botarme a la calle es un malentendido? ¿Llamarme tonta, inútil, estorbo, es un malentendido? No, Blanca. Esto no es un malentendido. Esto es traición. Esto es abuso. Esto es fraude. Saqué unos documentos de mi bolso, los que don Esteban me había dado esa mañana. Los puse sobre la mesa, encima de sus documentos fraudulentos. Estas son las demandas de divorcio. Ya están presentadas legalmente. Divorcio por fraude matrimonial. Tengo todas las pruebas necesarias. Las grabaciones. Los documentos que intentaron hacerme firmar. Todo. Germán tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó rápidamente. Su cara pasó del blanco al rojo. No puedes hacer esto. La casa es mía también. Tengo derechos. Tenías derechos, lo corregí. Pero los perdiste cuando intentaste robarme. Según mi abogado, con las pruebas que tengo, el juez va a adjudicarme la casa completa, especialmente considerando que yo pagué el enganche completo y la mayoría de las mensualidades con mi dinero. Blanca gritó: «Esto es injusto. Mi hijo merece la mitad de todo. Trabajó para mantener este matrimonio». Me volteé hacia ella. «Tu hijo trabajó en un negocio familiar que yo financié durante años. Le presté dinero que nunca me devolvió. Pagué reparaciones, nóminas, equipo, todo documentado, todo con recibos. Y ahora, como parte del divorcio, voy a demandar que me devuelva cada peso». Germán se dejó caer en el sofá. Puso su cara entre sus manos. «Fernanda, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Podemos empezar de nuevo». «No», dije simplemente. «No hay nada que arreglar. Esto se terminó. Y ahora quiero que ambos salgan de mi casa».
Tienen 1 hora para recoger sus cosas personales y marcharse. Si no lo hacen, llamaré a la policía. Blanca se acercó a mí, con las manos extendidas en súplica. Fernanda, piénsalo bien. ¿Dónde vamos a ir? No tenemos a dónde ir. La miré directamente a los ojos. Deberían haber pensado en eso antes de planear robarme. Ahora salgan de mi casa. Durante la siguiente hora vi cómo Germán y Blanca empacaban bolsas con ropa y objetos personales. Germán intentó llevarse algunas cosas de valor. Un reloj caro que yo le había regalado, una laptop, unos cuadros. Le dije que dejara todo eso, que solo podía llevarse su ropa y sus documentos personales. Discutió, pero cuando amenacé con llamar a la policía, obedeció. Blanca lloraba dramáticamente mientras empacaba. Decía cosas como: ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Esto es crueldad. Yo no respondía. Simplemente me quedaba ahí, de pie, observando, asegurándome de que no se llevaran nada que no les perteneciera. Cuando terminaron, Germán me miró una última vez. Había verdaderas lágrimas en sus ojos ahora. Fernanda, te juro que te amaba. Cometí un error terrible, pero te amaba. Si me amaras, respondí, nunca habrías planeado destruirme. El amor no planea traiciones. El amor no se ríe de la confianza. Vete, Germán, y no vuelvas nunca. Salieron por la puerta. Blanca iba primero, arrastrando su maleta con la cabeza agachada. Germán la seguía cargando 2 bolsas grandes. Antes de cruzar el umbral, se volteó una vez más. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero yo cerré la puerta en su cara. Puse el seguro. Me apoyé contra la puerta. Y entonces, solo entonces, me permití llorar. Lloré por el matrimonio que había perdido. Lloré por la confianza traicionada. Lloré por los 8 años que había invertido en una relación que resultó ser una mentira. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero esas lágrimas no fueron de debilidad, fueron de liberación, porque por primera vez en mucho tiempo me sentía verdaderamente libre. Los siguientes meses fueron un torbellino legal. Germán contrató a un abogado e intentó pelear el divorcio. Argumentó que las grabaciones eran ilegales, que yo lo había engañado al no revelar mi patrimonio, que él merecía compensación por los años de matrimonio. Pero don Esteban era brillante. Desmontó cada argumento. Demostró que las grabaciones eran legales porque eran en mi propia casa y yo tenía derecho a instalar cámaras de seguridad. Demostró que yo no tenía obligación legal de revelar mi herencia, especialmente cuando la había recibido antes del matrimonio y la había mantenido completamente separada. Y sobre todo, presentó las grabaciones completas donde Germán y Blanca admitían su plan de fraude. El juez falló a mi favor en todo. Me adjudicó la casa completa. Germán tuvo que pagarme de vuelta todos los préstamos que le había hecho a su negocio durante los años, con intereses. Y lo mejor de todo, el juez ordenó que Germán y su madre me pagaran daños y perjuicios por intento de fraude y daño emocional. Una suma considerable que prácticamente los dejó en bancarrota. El negocio familiar de Germán quebró 3 meses después del divorcio. Sin mi apoyo financiero y con las deudas legales que tenía que pagar, simplemente no pudo sostenerse. Escuché por amigos mutuos que Germán tuvo que cerrar la distribuidora y buscar trabajo como empleado en una empresa de la competencia. Blanca tuvo que vender su casa para pagar su parte de los daños y perjuicios y se mudó a un departamento pequeño en una zona menos privilegiada de la ciudad. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. Pero mi historia no termina con su caída. Termina con mi ascenso, porque decidí que ya era hora de salir de las sombras. Ya era hora de mostrarle al mundo quién era realmente Fernanda. Dejé mi trabajo en la empresa de logística. Ya no lo necesitaba. Con los ingresos de mis propiedades y mis inversiones, tenía más que suficiente para vivir cómodamente. Pero no me quedé sentada sin hacer nada. Tomé el control activo de mi portafolio de propiedades. Empecé a trabajar directamente con Patricia, mi administradora, para expandir y mejorar los negocios. Renovamos varios de los edificios que estaban un poco descuidados.
Modernizamos las instalaciones, mejoramos la seguridad, actualizamos los sistemas. Los inquilinos estaban felices y las rentas aumentaron. Con las ganancias adicionales compré 2 propiedades más, un edificio de departamentos en una zona en desarrollo y un local comercial en una avenida principal. Pero lo más importante fue lo que hice con mi experiencia. Decidí usar mi historia para ayudar a otras mujeres. Contacté a una organización sin fines de lucro que apoyaba a mujeres víctimas de violencia económica y abuso financiero. Les ofrecí mi historia, mis recursos y mi tiempo. Me convertí en voluntaria y eventualmente en miembro de la junta directiva. Empezamos a dar talleres gratuitos sobre educación financiera para mujeres. Les enseñábamos cómo proteger sus activos, cómo identificar señales de abuso económico, cómo documentar evidencia en caso de fraude. Yo compartía mi historia, sin vergüenza, sin ocultar nada. Y las mujeres que asistían a estos talleres se identificaban. Me decían, eso mismo me pasó a mí. O, mi esposo hace exactamente eso. O, gracias por darme el valor para actuar. Creamos un fondo de ayuda legal para mujeres que no podían pagar abogados. Yo doné una suma considerable para iniciar el fondo y conseguimos más donaciones de otras personas y empresas. Hasta ahora, hemos ayudado a más de 50 mujeres a divorciarse de parejas abusivas, a recuperar sus propiedades, a proteger sus ahorros. También usé mi experiencia empresarial para crear oportunidades. Varios de mis locales comerciales los renté a mujeres emprendedoras a precios preferenciales. Les di facilidades de pago, les ofrecí asesoría, las conecté con redes de apoyo. Ver cómo estos negocios crecían y prosperaban me llenaba de satisfacción de una manera que mi antiguo trabajo nunca lo hizo. Mi vida personal también cambió. Al principio, después del divorcio, no quería saber nada de relaciones. Estaba enfocada en sanar, en reconstruirme, en encontrarme a mí misma fuera de la identidad de esposa que había tenido durante 8 años. Fui a terapia. Trabajé en mi autoestima. Aprendí a confiar en mi intuición nuevamente. 2 años después del divorcio, conocí a alguien. Se llama Daniel y es profesor de historia en una universidad. Lo conocí en un evento cultural, una exposición de arte en un museo. Empezamos a hablar sobre una pintura que ambos admirábamos y la conversación fluyó naturalmente. Era inteligente, amable, con un sentido del humor sutil que me hacía reír genuinamente. Salimos varias veces antes de que yo le contara mi historia completa. Cuando finalmente lo hice, durante una cena en mi casa, él escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, simplemente tomó mi mano y dijo, «Gracias por confiar en mí con tu historia. Y déjame decirte algo. Tu ex esposo fue el hombre más estúpido del mundo por no valorarte. No me juzgó por haber sido millonaria en secreto. No se sintió intimidado por mi dinero. Simplemente me aceptó como soy. Ahora, 3 años después de todo aquello, mi vida es completamente diferente. Vivo sola en mi casa. La casa que casi pierdo, pero que ahora es completamente mía. La he redecorado según mis gustos. Cada habitación refleja quién soy realmente, no quien pretendía ser para complacer a otros. Mi relación con Daniel va bien. Hemos hablado de mudarnos juntos eventualmente, pero no hay prisa. Esta vez estoy tomando las cosas con calma, asegurándome de que cada paso sea el correcto. Y él respeta eso completamente. Conoce mi historia, conoce mis miedos y me da el espacio que necesito. Mi portafolio de propiedades sigue creciendo. Ahora tengo 22 propiedades y estoy considerando expandirme a otras ciudades. Patricia y yo trabajamos como un equipo increíble. Ella maneja las operaciones diarias y yo me enfoco en la estrategia y las nuevas adquisiciones. Es satisfactorio construir algo con mis propias manos, algo que es completamente mío. La organización sin fines de lucro donde trabajo ha crecido enormemente. Ahora tenemos oficinas en 3 ciudades y hemos ayudado a más de 200 mujeres. Recibo mensajes constantemente de mujeres agradeciéndome por compartir mi historia, por darles el valor para actuar, por mostrarles que es posible salir adelante después de una traición.
¿Desde qué país me estás viendo esta historia? Me encantaría saber que este mensaje llega a mujeres en todas partes. En cuanto a Germán y Blanca, supe por conocidos mutuos que eventualmente se mudaron a otra ciudad. Germán consiguió un trabajo estable, pero modesto. Blanca vive con él en un departamento pequeño. Escuché que él se volvió a casar hace un año con una mujer que conoció en su trabajo. No siento nada al escuchar estas noticias, ni satisfacción por su situación difícil, ni pena, simplemente nada. Ellos son parte de un capítulo de mi vida que ya cerré. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera instalado esas cámaras, si no hubiera fingido ese viaje, si hubiera firmado esos documentos fraudulentos sin leer. Probablemente estaría viviendo en un departamento pequeño, trabajando hasta el cansancio, sin saber que mi esposo me había robado todo. Esa versión alternativa de mi vida me da escalofríos, pero también me pregunto qué hubiera pasado si Germán simplemente me hubiera amado de verdad, si hubiera sido honesto conmigo, si hubiéramos construido una vida juntos basada en respeto mutuo y no en engaños. Tal vez todavía estaríamos juntos. Tal vez yo habría compartido mi herencia con él voluntariamente, como pareja, como equipo. Pero él eligió el camino de la traición, y esa elección tuvo consecuencias. Lo que aprendí de todo esto es que el dinero no cambia a las personas. Simplemente revela quiénes son realmente. Germán y Blanca siempre fueron codiciosos y manipuladores. Mi dinero solo les dio una razón para mostrar su verdadera naturaleza. Y en cierta forma retorcida, les agradezco por eso, porque me liberaron. Me mostraron que merecía algo mejor. Me obligaron a usar el poder que mi abuela me había dejado, no solo el poder económico, sino el poder de defenderme, de valorarme, de no aceptar menos de lo que merezco. Mi abuela solía decir que el dinero es una herramienta, puede usarse para construir o para destruir. Germán quería usar mi dinero para destruirme. Yo decidí usarlo para construir algo mejor, no solo para mí, sino para otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Hay días en que todavía me duele, no por Germán específicamente, sino por la idea de lo que pensé que teníamos, por los 8 años que invertí en un matrimonio que resultó ser una ilusión, por la confianza que deposité en personas que no la merecían. Pero ese dolor es cada vez menos frecuente. Y cuando aparece, lo uso como motivación. Motivación para seguir adelante, para seguir creciendo, para seguir ayudando a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. También aprendí a perdonarme a mí misma. Durante mucho tiempo me culpé por no haber visto las señales antes, por haber sido tan confiada, tan ingenua. Pero mi terapeuta me ayudó a entender que la confianza no es una debilidad. El problema no fue que yo confiara. El problema fue que Germán traicionó esa confianza. La responsabilidad de su traición es solo de él, no mía. Ahora cuando miro hacia atrás, veo mi vida dividida en 2 partes claramente definidas. Antes de esa noche en el hotel viendo las cámaras y después. La Fernanda de antes era más pequeña, más callada, más complaciente. Vivía tratando de encajar en el molde que otros esperaban de ella. La Fernanda de ahora es más grande, más fuerte, más auténtica. Vivo según mis propios términos, sin disculparme por quién soy o por lo que tengo. Mi casa, la que casi pierdo, se ha convertido en mi santuario. Cada rincón tiene un significado especial. La sala donde Germán y Blanca planearon robarme ahora es donde recibo a mis amigas para noches de películas y conversaciones profundas. El comedor donde pusieron los documentos fraudulentos ahora es donde celebro cenas con Daniel y con las mujeres de la organización sin fines de lucro. El estudio de Germán, donde él pasaba horas conspirando, ahora es mi oficina personal donde administro mi portafolio y planeo nuevos proyectos. He llenado la casa con plantas, con arte que me gusta, con libros que he querido leer. Cada objeto cuenta una historia de renovación y renacimiento. Ya no hay rastros de Germán o de su madre. Los he borrado completamente. No con rabia, sino con indiferencia. Simplemente ya no pertenecen a mi historia. Las amigas que tenía durante mi matrimonio, las que eran realmente mis amigas y no solo conocidas de Germán, se quedaron conmigo.
Me apoyaron durante el divorcio, me escucharon llorar, me animaron cuando sentía que no podía seguir adelante. Y ahora celebran conmigo cada logro, cada paso hacia adelante. También he hecho nuevas amistades, especialmente a través de la organización sin fines de lucro. Mujeres fuertes, resilientes, que han sobrevivido sus propias batallas y han salido victoriosas. Una de estas mujeres, Carmen, se ha convertido en una amiga muy cercana. Ella pasó por una situación similar a la mía hace varios años. Su esposo intentó dejarla sin nada después de 20 años de matrimonio. Pero ella luchó, documentó todo y ganó. Ahora es abogada especializada en derecho familiar y trabaja pro bono para la organización. Juntas hemos ayudado a docenas de mujeres. Es increíble cómo las experiencias dolorosas pueden transformarse en herramientas para ayudar a otros. Mi relación con el dinero también cambió. Antes, aunque tenía mucho, vivía con una mentalidad de escasez. Guardaba todo en secreto. Tenía miedo de gastarlo, de disfrutarlo, de que alguien supiera. Ahora vivo con una mentalidad de abundancia. Sigo siendo prudente y responsable con mis finanzas, pero también me permito disfrutar. Viajo cuando quiero, compro arte que me gusta, dono generosamente a causas que me importan. El dinero ya no es un secreto vergonzoso, es una herramienta que uso para vivir la vida que quiero y para ayudar a crear el mundo que quiero ver. También he reconectado con mi familia extendida, especialmente con las primas y tías del lado de mi abuela. Durante mi matrimonio con Germán, había perdido contacto con muchas de ellas porque él siempre ponía excusas para no asistir a reuniones familiares. Decía que eran aburridas, que prefería pasar el tiempo solo conmigo. Ahora me doy cuenta de que era una forma de aislarme, de controlarme. Desde el divorcio, he vuelto a Tessons esas conexiones familiares y han sido una fuente enorme de apoyo y amor. Una de mis tías, la hermana menor de mi abuela, me contó historias sobre mi abuela que nunca había escuchado. Me dijo que mi abuela también había pasado por una traición similar en su juventud, antes de emigrar a México. Su prometido en España intentó robarle los ahorros que ella había juntado trabajando como costurera. Ella lo descubrió, lo confrontó y decidió empezar de nuevo en un país completamente diferente. Esa valentía, esa fuerza, está en mi sangre. Es mi legado. Escuchar esa historia me hizo sentir aún más conectada con mi abuela. Entendí por qué me había dejado esa carta tan específica, por qué me había advertido sobre guardar mi riqueza en secreto hasta que fuera necesario revelarla. Ella sabía, por experiencia propia, que las personas pueden cambiar cuando el dinero está involucrado. Me estaba protegiendo de cometer los mismos errores que ella casi cometió. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios. Ahora, cuando miro hacia el futuro, veo posibilidades infinitas. Estoy considerando escribir un libro sobre mi experiencia, no para buscar venganza o para humillar a Germán públicamente, sino para ayudar a otras mujeres a reconocer las señales de abuso financiero y emocional, para enseñarles que tienen opciones, que tienen poder, que no están solas. También estoy planeando expandir la organización sin fines de lucro a nivel nacional. Queremos tener presencia en todas las ciudades principales del país. Queremos que cualquier mujer, sin importar dónde viva, tenga acceso a recursos legales, apoyo emocional y educación financiera. Es un proyecto ambicioso, pero tengo los recursos y, más importante, tengo la pasión para hacerlo realidad. En cuanto a Daniel, nuestra relación sigue evolucionando de manera hermosa y saludable. Él me ha enseñado que no todos los hombres son como Germán, que es posible tener una relación basada en respeto mutuo, en comunicación honesta, en apoyo genuino. No tiene miedo de mi éxito. De hecho, lo celebra. Cuando le cuento sobre un nuevo proyecto o una nueva adquisición de propiedades, se emociona conmigo. Me hace preguntas. Me da su opinión cuando sé. La pido, pero nunca trata de controlarme o dirigirme. Hemos tenido conversaciones profundas sobre el matrimonio,
sobre si algún día queremos casarnos. Ambos somos cautelosos por nuestras experiencias pasadas. Él también estuvo casado antes y su divorcio, aunque no tan dramático como el mío, fue doloroso. Hemos decidido que no hay prisa, que lo importante es la calidad de nuestra relación día a día, no un papel legal. Si algún día decidimos casarnos, será porque ambos estamos completamente seguros, no por presión social o expectativas externas. Una de las cosas que más valoro de Daniel es su integridad. Cuando finalmente le conté sobre mi patrimonio completo, sobre las propiedades, sobre los millones, su reacción fue preguntarme cómo me sentía manejando todo eso. No preguntó cuánto exactamente tenía. No hizo planes sobre cómo podríamos gastar el dinero. Simplemente se preocupó por mí, por mi bienestar emocional. Esa reacción me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. También he aprendido a escuchar mi intuición de una manera que nunca lo hice antes. Durante mi matrimonio con Germán, ignoré tantas señales rojas, pequeñas inconsistencias en sus historias, momentos donde algo no cuadraba. Pero yo las justificaba, las racionalizaba, las ignoraba porque quería creer que todo estaba bien. Ahora, si algo no se siente correcto, lo investigo. Si alguien me hace sentir incómoda, pongo límites inmediatamente. He aprendido que mi intuición es mi mejor herramienta de protección. Esta nueva versión de mí también es más selectiva con las personas que dejo entrar en mi vida. Ya no trato de caerle bien a todo el mundo. Ya no me disculpo por poner mis necesidades primero. Ya no acepto comportamientos que me hacen sentir menos que. Y sorprendentemente, desde que establecí estos estándares más altos, mi vida se ha llenado de personas de mayor calidad. Personas que me valoran, que me respetan, que aportan positivamente a mi vida. He tenido momentos de debilidad donde me he preguntado si fui demasiado dura con Germán, si debí haberle dado una segunda oportunidad. Pero entonces recuerdo las grabaciones, recuerdo sus palabras exactas. Cuando ya no necesitemos a Fernanda, simplemente le pido el divorcio. Recuerdo cómo se rió de mí, cómo planeó meticulosamente robarme todo. Y entonces sé que tomé la decisión correcta. No fue venganza, fue justicia, fue protegerme a mí misma, fue valorarme lo suficiente como para no aceptar ese trato. Además, darle una segunda oportunidad habría enviado el mensaje de que su comportamiento era aceptable, que podía traicionarme, planear robarme, humillarme, y yo simplemente lo perdonaría. Eso no solo habría sido malo para mí, sino que habría sido malo para él también. A veces, las consecuencias son la única forma en que las personas aprenden. Espero que Germán haya aprendido algo de todo esto. Espero que su próximo matrimonio sea más honesto. Pero eso ya no. Es mi responsabilidad. Mi enfoque ahora está en construir el futuro que quiero. Un futuro donde uso mi voz para ayudar a otras mujeres. Un futuro donde mi riqueza es una herramienta para crear cambio positivo. Un futuro donde vivo auténticamente, sin máscaras, sin secretos innecesarios. Un futuro donde el amor, si llega, es genuino y recíproco. También he empezado a trabajar con jóvenes. Doy charlas en universidades sobre educación financiera, sobre la importancia de mantener independencia económica, sobre cómo protegerse legalmente en las relaciones. Las estudiantes me hacen preguntas muy inteligentes. Quieren saber cómo balancear el amor con la protección personal, cómo confiar sin ser ingenuas, cómo construir relaciones equitativas. Y yo les cuento mi historia, no para asustarlas, sino para empoderarlas, para que entiendan que pueden ser románticas y prácticas al mismo tiempo, que pueden amar profundamente y aún así proteger sus intereses. Una de las preguntas que más me hacen es, ¿cómo supiste que era momento de actuar? Y mi respuesta siempre es la misma. Cuando vi que el plan no era solo robarme el dinero, sino destruir mi dignidad. Cuando escuché cómo se reían de mí, cómo me llamaban tonta, cómo planeaban dejarme sin nada, en ese momento supe que no había vuelta atrás, que la persona con la que estaba casada no era quien yo pensaba que era. También les digo que la parte más difícil no fue tomar la decisión de actuar, fue aceptar que había sido engañada durante tanto tiempo. Fue procesar el dolor de la traición.
Fue reconstruir mi autoestima después de escuchar todas esas cosas horribles que decían de mí, pero que ese proceso, aunque doloroso, fue necesario, que me hizo más fuerte, más sabia, más completa. Hoy, 3 años después de todo aquello, puedo decir honestamente que soy feliz. No una felicidad superficial o fingida, sino una felicidad profunda que viene de vivir en alineación con mis valores, de saber quién soy, de estar rodeada de personas que me aman genuinamente, de hacer trabajo que tiene significado y propósito. Mi casa ya no es solo una casa, es mi hogar, mi refugio, mi espacio sagrado. Cada mañana me despierto agradecida de estar ahí, de haberla salvado, de haberme salvado a mí misma. Cada noche me voy a dormir en paz, sabiendo que tomé las decisiones correctas, que me defendí, que no permití que me destruyeran. Y cuando pienso en mi abuela, en su carta, en su consejo de guardar mi poder hasta que lo necesitara, sonrío, porque ella tenía razón. El momento llegó, y cuando llegó, estuve lista. Usé ese poder no solo para protegerme, sino para transformar mi vida y las vidas de otras mujeres. Ese es el verdadero legado que mi abuela me dejó. No solo el dinero, sino la sabiduría para usarlo bien. Esta es mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de renacimiento, de descubrir fuerza que no sabía que tenía, de usar el dolor como catalizador para el mini Zabu, cambio, de convertir la peor experiencia de mi vida en la oportunidad para crear la mejor versión de mí misma. Y si hay algo que quiero que te lleves de esta historia, es esto. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Nunca aceptes traición o abuso en nombre del amor. Y nunca subestimes tu propio poder. Porque cuando llegue el momento, cuando realmente lo necesites, ese poder estará ahí. Y tú, como yo, estarás lista para usarlo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de la familia de Venganza Final. Y recuerda, tu historia no termina con la traición, termina con tu triunfo, termina con tu renacimiento, termina contigo de pie, más fuerte que nunca, lista para escribir el siguiente capítulo de tu vida en tus propios términos.